Empanadas de la Ribera cumplió 15 años. Empanadas de la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. Presenta Malvin Alto, pinturería, ferretería, sanitaria, herramientas, electricidad, pinturas Belco, la esquina naranja de Hipólito Yrigoyen y Camino Carrasco. Presenta Camposur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal, de nuestra granja a su mesa. En Óptica Brioso le ofrecen atención personalizada, excelentes precios y una gama de productos muy importante. Si estás necesitando multifocales, tenemos la siguiente promoción. Multifocal Freeform orgánico con antirreflejo, con armazón incluido, desde 7.490 pesos. Seguinos en redes sociales y entérate de las novedades y promociones que Óptica Brioso tiene para vos. Consulta en nuestros 3 locales, en Montevideo, San José 1260, teléfono 2902-5051 o en opticabrioso@gmail.com. En Ciudad de Canelones, 33 518, teléfono 433-235-06 y Valle y Ordóñez, 161, teléfono 433-397-57. Óptica Brioso, es servicio diferencial. Bueno, entramos a fondo ya en este planteo de si debe o no renunciar el ministro Bonomi por este hecho. Un hecho que, digámoslo, obviamente porque es algo singular comparado con otros, que tuvo una pata internacional, porque hubo una exposición del país con una persona que estaba en proceso de extradición, que se esperaba que sucediera y se fuga aquí en Uruguay. Cosa que inclusive hasta autoridades italianas pidieron explicaciones públicamente, porque a veces se hace vía diplomática, lo hicieron públicamente pidiendo explicaciones a Uruguay. Pero bueno, podía haber otros motivos, otras circunstancias donde uno pudiera decir la renuncia de Bonomi tenía un enfático pedido. Vamos a empezar al revés, vamos a empezar por Santula, así equilibramos. ¿Te parece bien? Noté una sonrisa. Por una vez de satisfacción. Sí, noté. Yo en realidad me parece que lo que rescato de la tandita anterior del panel fue que había un cierto acuerdo en que la pregunta no era tanto si debería renunciar, sino por qué no había renunciado hasta este momento, ¿no? Yo lo que intenté decir antes y que intentaré desarrollar un poquito ahora es lo que ha cambiado es... hay varias cosas que me parece que sobrepasan en cuanto a temas de delito y eso no sé si estaría bien reducir todo mágicamente a Bonomi sí, Bonomi no. Hay cosas problemáticas, nuevas problemáticas delictivas que más allá de, superan ampliamente lo que Bonomi pueda o deje de hacer. Eso es un poco fetichista, ¿no? Meter todo en una sola persona es un poco pensamiento mágico. Yo no sé si conocen, hay un personaje de ficción que se llama Wallander, que es un policía sueco. Son una serie de novelas que escribió un escritor sueco que se llama Henning Mankell. Wallander, como todo sueco, vive, además de ser policía y perseguir a los malos, vive reflexionando sobre el presente, su vida, etc. Una de las reflexiones que hace Wallander a lo largo de las novelas es cómo ha cambiado el delito. O sea, Suecia, como sociedad del bienestar que fue, estaba preparada para un tipo de delito que era un delito más bien interior, interno, más parecido a lo que ahora llamaríamos rastrillaje, y que de la década del 90, en la ficción para acá, quedó metida en medio de grandes movimientos transnacionales delictivos. Entonces, por ejemplo, en las novelas está presente todo el tema de la mafia rusa y el tráfico de personas y el narcotráfico, etc. Entonces, lo que reflexiona el personaje es si las herramientas que el país había desarrollado hasta ese momento, que servían para un tipo de delito más local, siguen sirviendo para ese otro tipo de delito. El caso del que estamos hablando hoy me parece que encuadra perfectamente en eso. Uruguay y la policía uruguaya se ha preparado en la medida en la que se ha preparado para una clase de delito y ahora enfrenta a tener que retener criminales que son capaces de ofrecer coimas de $80.000 para que alguien ayude a una fuga. ¿Qué quiero decir? Y bueno, es que eso representa una serie de movimientos y modalidades que van mucho más allá de Bonomi. Con lo cual, vuelvo a lo anterior, Bonomi podría haber renunciado antes, si no fuera porque la sensación que tengo yo, y las cifras parecen decirlo, hasta 1973, o sea, hasta antes de la dictadura, cuando un ministro no daba explicaciones satisfactorias en el Parlamento, habitualmente ese ministro renunciaba. Sí, con un Parlamento distinto, ¿no? Totalmente, sí, pero a lo que voy es,
la sensación que había era que el ministro no estaba a la altura de lo que reclamaba el sistema parlamentario en tanto representación de los votantes, digamos, y entonces ese ministro se tenía que ir para casa. No era el fin del mundo, venía otro ministro que intentaba hacer las cosas diferentes. Yo la sensación que tengo es que del 85 para acá, eso cambió y el ministro no responde tanto a su función de cara a la ciudadanía como su función de cara a una interna. O el presidente mismo. Bueno, sí. Pero siempre sigue siendo una interna del partido de gobierno. Entonces, yo la sensación que tengo es que eso es un cambio, y que no es un cambio a mejor, que es un cambio que de alguna manera le genera a la ciudadanía un montón de preguntas que quedan sin contestar. Por ejemplo, ¿por qué no renunció en tal momento? ¿Por qué no renunció en tal otro? Y justamente por responder esa lógica interna, queda sin respuesta y es insatisfactorio no solo para los parlamentarios que lo convocan a sala, sino para la ciudadanía en general, que se hace esa misma pregunta. Que el renunciado Bonomi se haya convertido en un meme es un indicador, un emergente de que eso está burbujeando ahí, digamos. Sienten ustedes, pregunta que tiro así que se me ocurre, si Bonomi hubiera renunciado después de los 5 años que le correspondían, ¿no estaríamos ahora pensando, que vuelva Bonomi? Aunque vuelva, no sé, bueno, seguramente, pero... ¿Extrañaríamos aquella primeros 5 años de Bonomi? Creo que tuvo primeros 5 años mejores que el resto, por lo menos en lo carcelario y algunas cosas, sí, desde ya. Y en la reforma policial también. Que fueran mucho mejor, o sea, buena parte de su reforma policial tampoco se tradujo en grandes resultados, ¿no? De hecho, discute, si vos te fijas, el 95% de los candidatos que están hoy en la presidencia están sosteniendo que hay que volver a un sistema de comisarías, que es básicamente el centro de la reforma Bonomi, ¿no? Ir a un sistema de zonas y retasear un poco el trabajo de las comisarías. O sea, evidentemente, hasta las cosas que hizo con la mejor intención tampoco salieron tan bien. Yo creo que el tema de los cambios de nombre vinculados a cambio de gestión, a veces algunos integrantes del partido de gobierno, en el caso de Rafael Paternain y otros, que lo critican mucho, más que la oposición a veces, dicen en contrapartida que esto no es un cambio de nombres, tampoco es la solución. O sea, le dan, pero también dicen que no se arreglan cambiando de nombres. Pasa que en la medida que uno cambia... Paternain integró el equipo de Bonomi. ¿De acuerdo? En aquel exacto, y se retiró en virtud del manejo de las cifras. Cómo se mostraban algunas cifras. Bueno, y el tiempo le terminó dando la razón, en alguna medida, con el cambio de código y con cierto blanqueamiento de cifras, que quizás si hay más tiempo lo conversaremos. Pero lo que quiero decir de fondo es que los cambios de nombres se dan porque es muy difícil que alguien que hasta ahora vino haciendo algo asuma que tiene que cambiar, asuma un error y haga cosas diferentes. Por lo general, la forma de hacer cosas diferentes con ministros es cambiando al ministro, no tenés mucho más margen. Yo entiendo que hay una mejor gestión inicial que después empezó a decaer y buena parte de lo que logró esa primera gestión se terminó cayendo por no haberlo sostenido. De todas maneras, creo que un momento clave, que es justamente cuando se incumple definitivamente esa promesa de la baja del 30% de las rapiñas, que vino toda esta polémica pública con el nuevo Código del Proceso Penal, con las culpas... Sí, es un resultado de gestión visible. Bueno, pasa que él ahí intentó echarle el 100% de la culpa al Código, todos lo vimos, pero la realidad es que la seguridad pública está en manos del Ministerio del Interior. Esa llave la tiene el Ministerio. Después sí, en segunda instancia la tendrá la justicia y la tendrá la parte carcelaria, que también tiene que ver con el Ministerio. De todas maneras, también hay que evaluar qué buscamos nosotros de figuras ministeriales. Porque hay que tratar de equilibrar las confianzas políticas con la experticia de la gente que uno pone en los lugares. Pues si nos fijamos, Bonomi fue ministro de Trabajo y ministro del Interior 10 años y no tiene una preparación especial para ninguno de los dos cargos. O sea, yo no puedo llevar a un ministerio a aprender del ministerio. Está bien que la confianza política pese y que no haya que poner técnicos asépticos políticamente en los lugares, pero se puede buscar figuras de equilibrio que más o menos tengan una idea. Bonomi conoce el asunto por usuario más que por haber gestionado, ¿no? De cárcel y de seguridad. Entonces, a veces yo no entiendo que quizá haya tenido la mejor intención y que haya hecho cosas que quedaron bien, yo eso no lo niego. Creo que todos los actores vinculados al asunto vimos en una primera gestión Bonomi una mejoría de algunas cosas, de las cárceles en particular, pero después vimos un deterioro quizá mayor al que tenían antes incluso. Entonces es difícil que le dé positivo el balance de los 10 años cuando tiene una disparidad tan grande. Trato de ser lo más objetivo cuando no soy objetivo ni pretendo serlo, pero trato de pararme lo más al medio posible. Me encanta la honestidad salvaje Claro. de Ojeda. Bueno, Madame, ¿usted? A ver, la mejor objetividad es ser consciente de que uno es subjetivo. Eso es lo que plantean los antropólogos. Así que va bien, doctor.
La reforma policial también tiene que ver, yo coincido con lo que planteaba Santulo, con el tema de la reforma y el acompasamiento, diríamos, del fenómeno criminal. En realidad nosotros hoy por hoy estamos procesando figuras criminales muchísimo más complejas que tienen que ver con la era en la que estamos también. Entonces digo, o sea, esto tiene que estar acompañado. No es un rol para nada fácil en la parte del ministerio, diríamos, poder acompañar este proceso. Sí coincido con que tiene que haber una experticia previa, que la persona tiene que conocer y tiene que ser del palo y tiene que tener, diríamos, la sensibilidad necesaria como para saber para dónde va. Me hago una pregunta que es ¿en qué condiciones queda la percepción pública con respecto a cómo ve la percepción pública al ministerio hoy también y a las acciones policiales? Y también me cuestiono, a ver, esto de si queda claro no pegar el perfil y la acción concreta del ministro a lo que es la acción concreta de la policía muchas veces, porque digo, a ver, hay mucho operario, como hablábamos otras veces contigo inclusive, policial que trabaja excelentísimamente bien con los pocos elementos que tiene y con los que cuenta, y sin embargo, a ver, a la percepción y al ojo público muchas veces esto de el desgaste que ha tenido, diríamos, el ministro desde su rol y demás, puede ser pegado o asociado a lo que es el todo de la acción policial, diríamos, efectiva o no a nivel social, ¿no?, de nuestro país. Por otra parte, también, ¿qué pasa con esto de que seamos vistos de ojos externos como paraíso criminal, de alguna manera, ¿no? Como un espacio donde nos empezamos a transformar como un lugar en donde se habilitan... Es comodísimo estar para un buscado para la por parte Interpol. criminal es cómodo, diríamos, morar, estar... Y, bueno, que no quede esa sensación, pero digo, bueno, a ver qué elementos se pueden empezar a, diríamos, a fortalecer para que esto no se instale, ¿no? Porque esto del paraíso criminal es un elemento no menor que, bueno, como tú nombrabas, en el caso de Moravito, lo estaban llamando desde otras partes la atención con respecto, diríamos, al nivel de seguridad y demás, y me parece que es un fenómeno sensible que tenemos que poner una luz roja sobre eso. El cónsul italiano nos corrigió a Blanca Rodríguez y a mí. Primero a Blanca le explicó en el programa de radio, después Blanca lo manejó acá. Es Rocco, no es Rocco, es Rocco Moravito. Rocco Moravito. Claro, no porque si no, nosotros decimos como si fuéramos españoles. Rocco Moravito. Es Rocco Moravito. Es como se dice en italiano. Para manejarlo todos en un... Porque la abogada de la familia de Rocco Moravito le dice Moravito. Entonces son cosas que pasan en este país. Se presta confusión, digamos. Se presta confusión. Yo, una cosa que quería agregar, cuando hablé de la reforma policial, una de las cosas que se atacó fue la corrupción. Sí. Que yo sé que existía, que era muy difícil de probar en la policía. Hace poco tuvimos un episodio en la zona 4, que fue lamentable, se llevó a todos los jefes y un montón de... con audios, escuchas, que saltó porque una señora llamó a una comisaría en Colonia a ver si su hijo que habían detenido, en qué comisaría estaba. Si no, no nos hubiéramos enterado. Un tipo de corrupción que fue la típica corrupción que la policía podía llevar adelante, que era extorsionar al delincuente que no podía denunciar. Eso que parecía que se había terminado, apareció por casualidad en el espectro de las nuevas y modernas zonas llevadas adelante por la nueva política de Bonomi. Quería dejar eso nomás como argumento. ¿Sigue usted? Yo, pensando, no dando por hecho que va a renunciar Bonomi, pero un poco lo que conversábamos también en la pausa, ¿tiene sentido una renuncia cuando falta menos de un año para el cambio? O sea, ¿a qué se puede apostar si hay un cambio de nombre, que no de política? Cualquiera que entre ahora difícilmente pueda modificar radicalmente aquello que no está funcionando. Capaz que no es el que entra, sino es el que sale. El asunto no es quién entra, sino que salga el que capaz que se mira por ahí. Sí, pero también tenés que preguntar entonces qué perfil, y es una pregunta, yo no tengo la respuesta. ¿Qué perfil debería tener esa persona que ocupe ese lugar y que sabe que lo va a ocupar desde acá a marzo? No, bueno, si el gobierno se mantiene, quizá no siendo Bonomi y otra persona, si el Frente Amplio sigue siendo gobierno, tenga una chance de ser mantenido. Claro, pero vos llamarías a un nuevo ministro que no sabe si en marzo va a seguir. O sea, lo que quiero decir es qué clase de planificación, qué clase de cambios podés esperar en este momento cuando faltan menos de un año, bueno, bastante menos de un año para el cambio de gobierno. Entonces, la pregunta que tenemos acá, de alguna manera, yo creo que
perdió o sea, resurge porque hay una situación concreta que la dispara, pero de alguna manera perdió el sentido cuando mirás hacia atrás y pensás, bueno, quizás ese cambio en el ministerio habría tenido mucho más sentido cuando tenías un tiempo objetivo para hacer cosas y introducir cambios. Yo la sensación que tengo es que inclusive esos eventuales cambios no están claros dentro del propio partido de gobierno. O sea, recién Andrés decía, hay sectores dentro del propio Frente Amplio que han sido muy críticos con la gestión de Bonomi. Entonces, ¿cuáles deberían ser esos cambios? ¿Hacia dónde deberían ir? Yo creo que no está procesado ni siquiera del todo dentro del propio Frente Amplio. ¿Tienen algún hecho ustedes que consideren que haya sido el momento para que Bonomi se retirara del Ministerio del Interior? ¿Recuerdan alguno? Enfatizo en el tema de las cifras. En el momento en que se publica el cambio de código, que ellos comparten las cifras con la Fiscalía. Esto hace y de golpe y meses. porrazo, más, cuando se cambia el código 2017. 2017. Cuando, Sí. Te diría como punto de quiebre extremo. Hubo anteriores, pero creo que ese llegó a un punto de decir, bueno, señores, vimos las cifras y resulta que no solo no bajamos el 30% de la rapiña, sino que aumentaron un 56%. Bueno, ¿qué hacemos? Entonces, él ahí tomó una decisión política con el gobierno de decir, bueno, esto no es culpa mía, yo hice las cosas bien, que tomen las culpas quienes tengan que hacerlo, no soy yo, no es la policía. Entonces, bueno, ahí en el fondo hay una decisión política general de mantenerlo. Yo creo que hoy, ni por esto ni por nada va a renunciar, y creo que si renunciase, el presidente es capaz de no aceptar la renuncia para no tomar un golpe electoral grande de aquí al gobierno que viene. Martínez incluso, cuando tuvo una etapa grande en El Observador hablando de seguridad hace poco, y si ustedes se fijan, el énfasis de Martínez en las propuestas de seguridad tienen que ver netamente con reforzar la policía, lo cual es bastante paradójico, ¿no? Porque es lo que más saca a relucir como logro el Ministerio del Interior, lo que ha reforzado la policía. Uno pensaría que si el Ministro del Interior siempre hace pie en problemas legislativos, de proceso penal y de otras cosas, la reforma de seguridad frente a Amplista Viña vendría para ese lado. O sea, evidentemente no hay una afinidad importante entre lo que es la política Martínez y lo que ha hecho Bonomi. La sociedad uruguaya tiende a pedir muchas veces esto de de fortalecer la fuerza policial. Es algo muy pedido por nosotros como sociedad, ¿no? Entonces no sería tan raro que un candidato se sume en ese Pero no levanta un solo reclamo de los de Bonomi en la propuesta. Es raro, yo lo veo muy divorciado. Bueno, pero yo creo que es eso. Creo que lo que hay es hay un tema abierto ahí adentro que no... Sí. Y que yo creo que, no sé si la mejor solución, ¿quién soy yo para darle consejos a Frente Amplio? No, pero digo, no sé si la mejor solución es plantearlo estrictamente como un tema político. Cuando vos te planteas una serie de medidas que en esencia y atrás de la decisión política primera son técnicas, cuando los números no te salen, normalmente lo que haces, más allá de las decisiones políticas que puedas darle cara a la galería, es revisar las técnicas. O sea, y que eso no ocurre. No ocurre porque el precio político que quizás te haría pagar esa revisión de técnicas te hace dudar de qué va a pasar a la siguiente elección. Bueno, ustedes recuerdan en el discurso del Día de la Policía, cuando Bonomi estaba en pleno lío de las cifras, al presentar el tema aludió a que no era un tema únicamente del Ministerio del Interior, que debía haber otros organismos que hicieran shock de políticas sociales. Se aludió al MIDES. En alguna medida el propio ministro Bonomi empezó, quizá ingresando en ese campo enorme y multicausal que es el delito, empezaron a ver que había otras fronteras. Que había multicausal, interdisciplinario. Exacto, que el Ministerio del Interior puede llegar hasta determinada cosa. Eso al menos fue lo que se presentó en aquel discurso del Día de la Policía. Bueno, es un poco lo que decía, yo leí una nota de Petit que iba justamente en ese sentido. No todas las situaciones que tienen que ver con el delito se resuelven haciendo cosas adentro del Ministerio del Interior. Claro. Hay algunas que sí y otras que no. Otras que no. Pero esto es como todo. Esto es como la gripe. ¿tá? Yo tengo gripe. Sé que en una semana hay que tener gripe toda la semana. O sea, hasta que no tome las cosas. Ahora, durante esa semana, yo puedo hacer cosas para paliar mis síntomas, ¿verdad? Entonces yo puedo decirles a ustedes, perfecto, las cuestiones delictivas tienen que ver con un proyecto a 20, 30 o 50 años en términos educativos y de reforma de la vida de la gente y la vida en sociedad, de convivencia, de valores, hasta económica. Ahora, en esos 20 años, ¿qué vamos a hacer mientras? Porque esto mañana aparece la señora que está rapiñada por su garrafa de la puerta de su casa y capaz que sale apuñalada por la garrafa. Entonces, ¿cómo le explicamos que no todo tiene que ver con temas policiales? No, claro. O sea, está lo inmediato y está lo de fondo. ¿Y cómo lo compatibilizamos? Sí, parece que nos hubiéramos dado cuenta tarde
que hay otros temas, además de lo policial. Es un problema también que tiene que ver con esto de que cuando lo urgente no deja tiempo para lo importante, ¿no? Que en realidad es muy propio nuestro también, ¿eh? O sea, yo no estoy tirando la pelota para el costado, pero es real, también hay que verlo. Yo me afilio un poco a lo que decía. Sin duda. En el sentido de, si no renunció antes Bonomi por todos estos motivos, Totalmente. ¿por qué va a renunciar ahora? ¿O por qué el presidente Vázquez diría, bueno, ahora sí, ¿no? Porque las otras veces lo apoyó. Es que creo que me parece que tiene más que ver con capaz que suena medio cínico, pero también hay como una oportunidad y un momento para aceptar renuncias de ministros. Vázquez no tiene ningún incentivo, le generaría un ruido monumental, sin ninguna garantía de que quien venga después pueda hacer algo en el periodo, porque supongamos que el Frente Amplio gana, bueno, ahí podrías hacer un plan otra vez a 5 años, pero de acá a marzo, cambiar la figurita y no tener... la pregunta en todo caso sería cuántos planes B, C y D puede tener el gobierno en este caso de situaciones. Y si deja el hermano de ministro, imagínate todo lo que va a ser el lunes después de esa decisión, ¿no? Y con todos los problemas que puede agarrar en la interna, además, también después. Tú mencionabas algo respecto, me interesaría ahondar ahí en el impacto que va al hombre persona. Sí. 10 años de gestión en un ministerio como el del Interior. Sí. Me gustaría ahondar en eso. ¿Ustedes sienten que Bonomi es el mismo Bonomi hoy que el que arrancó? No, son roles de muchísimo deterioro. O sea, esto sin ánimo de justificar, ¿no? O sea, de entrar en esta cosa de justificar todo. Pero son roles que psicológicamente implican un deterioro tremendo. Yo te comentaba recién que yo lo he visto en otro tipo de ministros también, pero principalmente en lo que es cartera ministro del Interior se ha visto mucho. Son roles que psicológicamente le generan un deterioro cognitivo inclusive. O sea, llegan a problemas complicados, ¿no? Que se observan después cuando se retiran. No es para justificar, porque si no va a ser interpretado de esa manera. Pero digo, hay un factor que no hay que dejar de ver, que es real, que genera un desgaste impresionante, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, lo estaba observando ahora y me llamaba la atención también, ¿no? Físicamente, o sea, su manejo ya es más comprometido. Y bueno, no son roles simples de sostener, para nada, ¿no? La actividad política es criminal. Eso. Es criminal. Con la La actividad gente. política Con la es criminal. gente hace pelota a la gente. Bueno, acá tenés más que actividad política, Son cargos de fuego. es un cargo de fuego el Ministerio del Interior. Sin duda. Hay cargos que son pesadísimos y que sabemos que generan un estrés en las personas enorme. Es un Desde ajedrez. ya. Aparte es todo el día, esto es 24/7, porque no Claro. deja ser ministro cuando se va a dormir, y todo el tiempo pasan cosas, y de alta responsabilidad y de alto fuego. Por eso es que uno ve a veces hasta que los presidentes los ve mucho más viejos que el tiempo que transcurrió en el cargo. El clásico es Obama, que vos mirabas las fotos de Obama antes de entrar a la Casa Muchachito. Blanca y cuando salía entró desde Washington, salió Morgan Freeman. O sea, era una cosa, me fui al diablo, pero me parece que es un Tremendo. poco... No, pero es muy gráfico. Pero me parece que Gráfico fue. un poco, cuando se dice que gobernar desgasta, muchas veces se entiende que gobernar desgasta las propuestas políticas, no sé qué, y eso también las desgasta, pero desgasta a las personas que están ejerciendo... O sea, la política desgasta, pero en particular gobernar genera un desgaste... Al ser humano de base. Físico, Claro. y más cuando estás, como dice Andrés, en esos temas que son fusibles. O sea, que para mí está bueno siempre hacer política no midiendo las intenciones. O sea, uno puede... Medir las intenciones es un terreno dudoso. Yo a Bonomi le supongo las mejores intenciones. Eso no quiere decir que las cosas vayan a estar bien hechas o vayan a salir bien. Y es un hecho que estar en ese punto intentando hacer lo que él considera que debe hacerse y que después te aparezcan los números al revés, te genera unos impactos interiores que son infernales. Pero más estos cargos, date cuenta que, a ver, el ministro del Turismo discute con la Liga de Fomento Punta del Este. Claro. ¿Me entendés? Claro. Y yo, Acá es un cargo claro. muy importante, está fuera de discusión eso, pero no, es incomparable Claro. con un Ministerio del Interior en el momento en que la seguridad pública es tema uno hace una vida. Sí. Fíjate vos igual y la diferencia, ¿no? En 2002, plena crisis, este país tenía un incendio y sin embargo el ministro del Interior tenía una popularidad muy alta, que después, bueno, no se tradujo en votos electorales en 2004, pero Stirling era un tipo con una popularidad importante en el año 2002, en un momento en el cual uno pensaría que el ministro del podía irse Interior todo al diablo, claro. debería estar en el lugar mucho más complicado que ahora porque estábamos económicamente mucho más Sí, complicados. pero el ángulo de mirada no era estrictamente el delito, sino
otros aspectos, puede ser por ahí, y también se extendió el cargo Stirling, ¿no? Sí, También, pero se en pasó particular de- Stirling fue otro ministro también que hizo unas cuantas cosas bien en el comienzo de su gestión. O sea, esa buena evaluación también tenía que ver con un montón de acciones que tomó cuando asumió la cartera. Yo Digamos. creo que en el caso de Bonomi hay que reconocerle, ¿no? Esto del inicio de la reforma policial es muy loable y hay que sostener eso. De la mano de Guarteche, no nos podemos olvidar, Sí, que fue, es es un verdad. funcionario policial de carrera. Es verdad, Fue un es funcionario verdad. policial de carrera. Pero hay que reconocerlo porque realmente en algún momento es importante frenar los procesos sociales y culturales como para poder hacer una reforma y no cualquiera puede sostener ni desde el rol ni desde lo psicofísico esa posición. ¿Vos te cuenta? Nos queda un minutito cada uno para cerrar. Les pediría, por ejemplo, creo que quedó claro qué sentido tendría que renunciar ahora cuando hay que navegar hasta octubre y enero. Pero debe, por un episodio con pata internacional, irse para la casa un Ministerio del Interior después de que se fuga de como era hábito, de la manera que se fugó de Cárcel Central. Yo creo que si no renunció hasta ahora, este episodio, me parece que en la medida de que yo creo que tiene que ver con que se pruebe que él efectivamente tenía conocimiento del riesgo de fuga. Ahí ya me parece que es estridente, ¿no? Si tiene un informe delante... Si no leyó y lo como dejó yo pasar. el Si esto guión es del programa, a si lo hice... lo Vázquez con el informe del tema de Vaso, bueno, todavía. Pero esto, si fuera eso, no. Ahora, fíjate vos que su permanencia en el cargo, y yo comparto algo de lo que dice Fernando, es que en alguna medida a mí me suena como capricho político también. Como que en algún punto fue, bueno, si yo lo ceso, le estoy dando la derecha a los contrarios, entonces, ¿sabe qué? Yo lo mantengo. Lo mantengo y lo mantengo. ¿Por qué? Porque puedo. Y porque la pelota es mía y si le da pincho... Y Mayoría parlamentaria y no juegas más y en mi deseo del vereda. presidente. O sea, me sonó Está eso. bien. ¿Sí? Yo creo que es un momento bastante propicio para... La renuncia. Sí, y que inclusive le va a ser operativo también a él. Me parece que ha sostenido mucho todo esto y más allá de todos los procesos que se generaron paralelamente, pero es un momento como para eso. Estoy de acuerdo con lo que plantea el doctor, que tiene que ser constatado y demás, y una cantidad de factores legales, pero puede ser una buena renovación. ¿Tantulo? Sí, yo no estoy siquiera seguro de que en caso de que se pruebe ¿cómo se llamaría? Su negligencia, Sí. Yo no creo ni siquiera que en ese caso sea seguro que vaya. Lo que sí es verdad es que es la primera vez que el propio Bonomi Valora como posible. valora como posible Es la primera vez. su renuncia. Sí, que En yo recuerde, Él es la mismo. primera vez. Sí. Yo lo leí 2 veces, ¿sabes? Cuando lo leí. Lo cual para Sí, es mí cierto. también puede implicar un cambio desde el lado, o sea, un cierto hartazgo también desde el lado Del mismo. del propio Bonomi. Del lado humano también. Entonces, yo no sé si es un hecho político que en caso de que se pruebe alguna negligencia de Bonomi, bueno, pasa eso. Pero es una señal muy nueva y clara eso, ¿no? Que es la primera vez algunas que... cosas uno puede mirar con cierta perspectiva, ¿no? El argumento de Bonomi de decir al salir del Parlamento, y con esto ya nos vamos, cuando dijo que la directora de Cárcel Central me pidió una vez que trasladara a Morábito a la Republicana y le dije que no, y le diría 3 veces más que no, con el argumento de que hay un líder de los Queenie, otro narco en la Republicana. Bueno, pues no hay que ponerlo en el mismo lugar. No tienen por qué ir al mismo cuarto, ni compartir cama, ni mesa de luz. Podría estar el líder de los Queenie en un cuarto y Morábito en otro. Inclusive lo puede poner en un tanque, adentro de un tanque, y que salga con los operativos Mirador, con los muchachos de la Republicana, que no se va a fugar. Ahí quizá haya habido un momento de tosudez donde, bueno, finalmente de Cárcel Central, una cárcel urbana, desaconsejada en toda parte del mundo, un hombre con algún dinerillo se puede fugar. De la Republicana es imposible. Pero bueno, es un tema de debate, les agradezco un montón a los 3. Creo que hay casi una coincidencia en los 3, cosa que es Histórica. poco habitual. Y yo les tengo que decir para terminar, y ya agradeciéndoles a los 3 la presencia de acá con tanta preparación, que llegó Uruguay Pericastone, soluciones integrales a problemas de humedades y revestimientos, tanto para interiores como para exteriores. Gracias y véanlo. Cerámico y piedra industrial fabricada con materiales sustentables, ayudando y respetando al medio ambiente, logrando un acabado y definición inmejorable. Y a esto le agregamos una vida útil de 30 años. Solicite ya su presupuesto sin costo, colocación en el día y con una garantía de 10 años. Por más información al 2411-7171 o www.pircastone.com y adiós humedad.